Vamos a comenzar. Entonces voy a presentar lo siguiente. Gracias, Adrián. Voy a presentar la pantalla y vamos a ver lo siguiente. Nos quedamos con esta parte de lo que es la velocidad angular. Y entonces vamos a retomar parte de ello y ahorita vamos a revisar lo que es el tacómetro. Donde habíamos platicado, habíamos comentado si alguien podía armar su dispositivo, si es que tenían disponible material, pero bueno, ahorita lo saben. Cuando empezamos a hablar de esta variable, que es una variable de velocidad, nos relacionamos con esta velocidad angular. Entonces voy a poner varios ejemplos donde podemos encontrar estos variadores de velocidad. Entonces voy a poner el primero. Ustedes me
Muy bien. Acabamos de ver un juego mecánico llamado rotor. Entonces, por lo que vimos, gira precisamente a 360 grados y estos rotores o este juego mecánico que también se le llama precisamente rotor, pues tiene algo que ver con la velocidad angular de la que hablábamos. Entonces, para hablar de ello, vamos a ver lo siguiente. Resulta que en la medición de rotación, donde hablábamos ayer de las unidades de las revoluciones por minuto, nosotros lo podemos encontrar en algunos instrumentos, de hecho dispositivos llamados giroscopios. Entonces, el video que acabamos de ver es precisamente un ejemplo de un giroscopio. No significa que sea el único, hay muchos ejemplos, pero un giroscopio utiliza lo que es la fuerza de gravedad para tratar de ubicar su orientación, donde se encuentra. Entonces nosotros observamos que es un dispositivo que tiene en la parte interna, precisamente es un eje, y que va a tener un rotor que me va a generar pues ese movimiento o esa rotación. Entonces podemos encontrar estos sensores llamados igual sensores giroscópicos o girópicos, por ejemplo, hasta en automóviles, en lo que son en este caso para la aviación, en aviones, también lo podemos encontrar. Y no nos vamos tan lejos, ¿no? En sus dispositivos electrónicos, ustedes tienen en la mano, en sus teléfonos celulares, podemos encontrar estos sensores giroscópicos que lo que hacen es precisamente tener ese movimiento a 360 grados. Por ahí alguien a lo mejor y le guste jugar o tenga juegos ahí en su celular, donde haga giros, donde se mueva a cierta ángulo, a cierto ángulo. Mi compañero Ricardo dice que dejaré entrar a la reunión. Sí. Ya son varios, no los había visto. Listo, sí, gracias. Gracias. Entonces, vuelvo a la presentación. Estamos aquí y estamos hablando de estos giroscopios. Nosotros los podemos encontrar, les decía, en un teléfono, en su teléfono. Los que tengan o practican un juego van a encontrar que se pueden, en este caso, pueden girar, se pueden mover. Entonces, ahí están presentes los giroscopios. Y en los automóviles también se encuentran estos famosos giroscopios porque dan la orientación. En los automóviles, cuando ustedes ponen, por ejemplo, una dirección que les va indicando el celular, entonces el celular busca una ruta, y entonces en un mapita ahí observamos cómo se empieza como a mover. Si hay que girar a la izquierda, a la derecha, entonces se va moviendo. El teléfono tiene giroscopio, pero también los automóviles, obviamente los automóviles actuales, tienen también estos sensores llamados giroscópicos que miden esa velocidad angular en los cuales pueden dirigir. Y no solo los automóviles, sino también por ahí hay un automóvil, bueno, no es realmente un automóvil, pareciera, o más bien parece a una motocicleta, pero tiene sensores de un automóvil. Entonces dentro de estos sensores se encuentran los giroscopios, pueden moverse a cierto ángulo. Los que tengan alguna moto seguramente lo han de conocer. Entonces, estos sensores se encuentran ahí. Estos giroscopios, jóvenes, igual los encontramos, les decía yo, en aviones, para los que se dedican a esa área de la aviación. Y en cuanto a la construcción más, también se tienen estos famosos giroscopios para detectar o para orientarse. Es como si fuera nuestra brújula, el giroscopio. El planeta, la Tierra, funciona como un giroscopio. Hay juguetes para niños, por ejemplo, hay un juguete que gira en su propio eje. No me acuerdo cómo se llama pero gira en su propio eje y funciona como un
giroscopio. Entonces, les voy a poner el siguiente enlace. Voy a quitar un poquito esto. Voy a poner el siguiente enlace para que lo veamos aplicado en un automóvil. Por favor, vamos a abrirlo y lo vamos a sabemos dónde se encuentra el giroscopio. The new ST Tesio drone for Dead Reckoning Automotive Way merges GNSS satellite information with data from the vehicle's sensors such as the gyroscope, accelerometer and wheel speed sensors to calculate its location accurately in 3 dimensions, including elevation. If the satellite signal is poor, Tesio Drone compensates for the loss of accuracy, and if the signal becomes unavailable, navigation continues uninterrupted based on the location calculated using the vehicle's sensor data. Road tests carried out by ST in difficult urban environments have demonstrated continuous tracking at streets level, between tall buildings and from entry to exit in complex multi-level car parks, where conventional systems have been unable to track the vehicle. ST is the world's top-ranked supplier of MEMS motion sensors for automotive navigation and is a leading provider of navigation engines with its Tesio IC family. With the launch of Tesio Draw firmware, ST is uniquely able to provide an unfilled platform comprising navigation engines, 3D positioning capability and motion sensors. You can find more information at www.st.com/gps. Alan, no grites. ¿Listo, jóvenes? ¿Ya terminaron todos de verlo? Seguramente en casa ustedes han de tener un dispositivo que funcione como un giroscopio. Y si no, a lo mejor les ha tocado hasta construirlo o armarlo. Tenemos un eje, y en este eje se puede colocar lo que es un disco, o en este caso pueden ser hasta un aspa, como si fuera un ventilador, parece como un ventilador. Entonces está girando todo el tiempo. Es un rotor que yo tengo ahí que me gira o que genera ese movimiento. Hay igual, por ejemplo, hay unos como tipo, parecieran como ventiladores, pero a la hora de moverlos, de generar ese movimiento, también les proyecta una imagen, llamados igual con este mismo término, ¿no? Giroscopios. Pero vamos a ver lo siguiente. Les digo, en realidad es una moto, pero que ya la utilizan como automóvil. Y vamos a ver que tiene igual este tipo de sensor, que es un giroscopio. Ahí está el enlace, vamos a verlo, por favor. La categoría de este vehículo se llama AEV. Es un coche deportivo eléctrico autoequilibrado y completamente cerrado. En él caben 2 personas. Básicamente es una moto muy sencilla y segura. El AEV se mantiene derecho empleando un sistema de giroscopios. Son 2 giroscopios grandes que giran en dirección opuesta, generando un par de torsión. Y eso
crean la estabilidad. Se trata de tecnología espacial. Es el sistema que tienen los satélites para poder posicionarse. Y nosotros lo usamos para lograr el equilibrio. Puede haber dos personas dentro, un conductor y un pasajero, o un conductor y su equipaje. Por seguridad, el AEV tiene cinturones y airbags. También tiene una puerta reforzada con acero, pero su mayor virtud en cuanto a seguridad son los giroscopios. Si te chocas, por ejemplo, en un accidente, los giroscopios absorben la energía. En lugar de tener tan solo 3 dispositivos de seguridad, cinturón, puerta y airbag, tenemos un cuarto que son los giroscopios. Creo que como más se usará será para ir a trabajar. Si lo comparamos con una moto, puedes llevarlo todos los días, bajo la nieve, bajo la lluvia. Si lo comparamos con las ventajas de un coche, aparcar es mucho más fácil, no te atascas cuando hay tráfico. Eso es una gran ventaja. También es más ligero y más barato de mantener. Sigues teniendo la misma seguridad que en un coche, pero con la diversión de una moto. No creo que desaparezcan los coches, pero sí creo que daremos con maneras más eficientes de desplazarnos. Me parece que ya lo estamos viendo con Uber y Lyft y con los vehículos de conducción autónoma. Estoy convencido de que es el futuro. Así que si añadimos la conducción autónoma a nuestra plataforma, el resultado será un vehículo increíblemente más fácil y barato de operar. La mayoría de la gente, de hecho, se desplaza sola. Así que es natural que en el futuro demos licencias para el uso de esta tecnología. Así cambiaremos el mundo más rápido. Cuanto antes, mejor. ¿Terminaron? Listo, profesora. Sí, gracias. Entonces estos giroscopios los podemos encontrar en diferentes lugares. Fíjense que esto de la moto, me lo comentó un compañero de ustedes el semestre pasado, donde estábamos viendo precisamente esta velocidad angular, y me hizo ese comentario de que había observado que había motocicletas que tienen ese principio y que lo utilizaban también como seguridad. Entonces de ahí surgió buscar esta información. Me pareció interesante, y como que de alguna manera estos giroscopios juegan un papel importante, sobre todo para, como se menciona, ¿no?, por la estabilidad que tienen. El principio básico, les decía, está relacionado con ese movimiento, con ese rotor. El primer video que vimos es simplemente ese rotor, este eje ajustado, y que tiene ese giro o esas vueltas. Entonces, estos giroscopios están relacionados precisamente con ese fenómeno que se presenta. Si nosotros, por ejemplo, hacemos mover lo que es tal vez una pirinola, si ustedes tienen en casa una pirinola, vamos a observar que en cierto movimiento de rotación que tiene, se queda así como suspendida, o sea, no se cae, gira en su propio eje. Después de cierto tiempo, pues ya lo pierde, ¿no? Pero el giroscopio sigue todo el momento, todo ese camino, pero gira obviamente alrededor, ¿no? Entonces ahí escuchábamos igual en el video que los satélites utilizan este principio. Y les comentaba de los aviones, por ahí si alguien encuentra un video relacionado con la aplicación de los giroscopios en los aviones, lo podemos encontrar. Por ejemplo, en los juegos, en los videojuegos, también observamos esta parte de los giroscopios por el movimiento que se presenta o que se tiene, ¿no? Y además, por ejemplo, en casa, habrá quienes tengan, por ejemplo, unas como tipo, son círculos como si fueran unas ruedas, y en medio tienen como uniones. Entonces cuando se hace girar, como que se para. No sé si ustedes han visto, hay un juego así, donde la persona está en medio de un círculo, es una como tipo esfera más o menos, pero tiene ese movimiento, se mueve dependiendo del peso hacia dónde se dirige, pero tiene esa rotación. Entonces, los giroscopios, voy a volver a presentar mi presentación, estamos aquí. Mis giroscopios, o los giroscopios, los podemos encontrar en diferentes lugares, pero que al final pues me van a ayudar obviamente, en este caso, a la estabilidad, a la seguridad, hablando de este automóvil o esta moto que alcanzamos a observar, pero que al final estos sensores están presentes, ¿no?, en estas cuestiones, pero siempre vamos a encontrar cómo esa velocidad angular que se pueden presentar en estos sensores, pues le damos una ubicación o le damos un uso. Las unidades para medir esa velocidad de rotación en los giroscopios son los grados por segundo.
que son obviamente está relacionado con esa vuelta, con ese giro. Si ustedes se acuerdan de sus clases de física, seguramente vieron vectores y dentro de los vectores, vector resultante, por ejemplo. Entonces, dentro de esos vectores también juega un papel importante en los giroscopios. Se hace una deducción de cómo va ese giroscopio. Ustedes podrían armar, o si buscan ustedes información, hasta se puede armar en casa estos famosos giroscopios. Y bueno, tienen muchas aplicaciones. Bien, ahora vamos a revisar otro que se utiliza, pero este tiene una aplicación para cuestiones ambientales. Ahora, yo no voy a ver, por ejemplo, lo que es esa velocidad angular aplicado en un transporte, lo que estábamos viendo ahorita, sino ahora esa velocidad o ese giro de un ángulo de 360 grados lo voy a aplicar, pero ahora para las cuestiones atmosféricas, para medir el flujo, pero ahora del viento. Los anemómetros, así se les llama, son precisamente dispositivos que me permiten medir esa velocidad del tiempo. En las áreas, en los lugares o las personas que se dedican al cuidado en este caso del ambiente o verificar esas velocidades en el ambiente, pues utilizan estos famosos anemómetros. Yo recuerdo que en la primaria como actividad les dejan hacer anemómetros a los niños. Entonces colocan un palito de madera, y colocan, por ejemplo, pueden ser 3 en la parte superior y le colocan como un vaso. Entonces lo sacan hacia afuera, pareciera como si fuera un reguilete, ¿no? Más o menos. Entonces lo sacan al viento y lo que hace es girar y eso me indica la dirección del viento, hacia dónde se mueve. Entonces los anemómetros utilizan igual esta velocidad angular, pero ahora aplicado a lo que es las cuestiones ambientales, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente, vuelvo a quitar esto. Vamos a ver lo siguiente. Para que ustedes vean lo que es el anemómetro. Este es uno comercial, pero podemos encontrar varios. Adriana aquí ya nos mandó igual un enlace. Nos mandó igual Alexis. Voy a leer lo que mencionaste aquí, Alexis. Dice, no encontré un video corto de giroscopios en aviones, pero para lo que se pueden utilizar es para cuando se pone el piloto automático. Ok. ¿Y encontraste alguno, Alexis? ¿Encontraste alguno? Vamos a abrir el de Adrián y ahorita coloco el del anemómetro. En el minuto 1:40 es cuando comienza la parte del giroscopio. ¿De cuál es, de Arturo? El video que envió el compañero Adrián. Ah, ok. Pues vamos a abrirlo. Ábralo, por favor. Y lo verificamos. Es la parte del inicio, como a la mitad deja de hablar de giroscopio, ya habla de otros elementos para la navegación. Esta cuaresma disfrútala a tu estilo con un práctico y delicioso sándwich. Hazlo como quieras. Haz sándwich. Hola amigos de KSG Aviation, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a conocer los instrumentos básicos del vuelo, así que espero que se queden a verlo completo y sin más que decir, comencemos. En primer lugar, hablaremos del velocímetro, anemómetro, ASI o Airspeed Indicator. Este instrumento forma parte del sistema pitot estático. El mismo está conformado por el tubo pitot y por la toma estática asociada. Este instrumento forma parte del sistema giroscópico, sistema que está compuesto por 3 diferentes instrumentos. En primer lugar está compuesto por el horizonte artificial, en segundo lugar por el indicador de rumbos y por último está compuesto también por el coordinador de virajes.
De ese sistema, tanto el horizonte artificial como el indicador de rumbos funcionan con aire, mientras que el coordinador de virajes funciona con electricidad. Hablando plenamente del horizonte artificial, podemos decir que es un instrumento que muestra la actitud del avión respecto al horizonte. En él se pueden analizar datos como por ejemplo los ángulos de banqueo 10, 20, 30, 45, 90. Y en este caso respecto al horizonte, también aparte de él podemos conocer el ángulo de ataque de la aeronave con las líneas negras que se encuentran en el centro. Cada una representa 5 grados y mediante ello podemos saber si estamos ascendiendo o descendiendo según el horizonte que se muestra en el mismo. Un instrumento muy importante a la hora de navegar. Muy bien, ya, me dice que ya hasta nos mandó otro Adrián. Adrián es rápido, ya hasta nos mandó otro. Bueno, en el que nos había mandado, nos mandó Adrián, el que acabamos de ver, también hace mención del anemómetro, entonces ahí también lo mencionaron. Y bueno, nos mandó otro Adrián, vamos a verlo. Ábranlo, por favor. Bueno, platicamos en la noche que de comer. Sí. Bye. Quiero. Cuídate. Paga tus recargas a meses y sin tarjeta. Activa gratis tu línea de crédito. De ahora en adelante, Mercado Pago. Hoy hablaremos acerca del sistema giroscópico, el cual es uno de los sistemas que alimenta a los 6 instrumentos de vuelo básicos, también conocidos como el six-pack. Como hemos visto en videos anteriores, el velocímetro, el altímetro y el bariómetro son alimentados por presión de aire, por medio del sistema pitodestático, mientras que el indicador de actitud, el indicador de rumbo y el coordinador de virajes utilizan los principios giroscópicos para dar su lectura. Y es justamente en este sistema en el cual nos vamos a centrar en este video. En esencia entonces, cada uno de estos 3 instrumentos incorpora un giróscopo en sus mecanismos internos. Así que veamos qué es un giróscopo. Este, también conocido como giroscopio, es todo cuerpo simétrico en rotación a una velocidad suficiente como para experimentar los efectos giroscópicos. Esta es una definición muy general, ya que aquí podemos, por ejemplo, mencionar una rueda de una bicicleta, la hélice de una aeronave o un giróscopo dedicado como tal. Este último resulta bastante útil para poder explicar con mayor facilidad las propiedades giroscópicas, así que veamos en qué consiste uno de estos. Primero que todo debemos decir que el diseño específico de un giróscopo puede variar enormemente dependiendo de su uso o aplicación. Sin embargo, y a pesar de esto, todo giróscopo en esencia se compone de lo siguiente. Primero, un rotor, que viene siendo el disco que se encuentra girando. Tenemos el eje de rotación de ese rotor, tenemos los soportes o balancines y tenemos el marco que soporta el giróscopo. Este diseño en particular que estamos observando permite que el giróscopo tenga libertad de movimiento en los 3 ejes, es decir que viene siendo un giróscopo libre. De tal forma que cuando el rotor de este giróscopo se pone en movimiento, este va a experimentar los 2 principios giroscópicos principales: la rigidez en el espacio y la precesión. A continuación veremos un poco más en detalle cada uno de estos principios, iniciando por la rigidez en el espacio, y es que al rotar un giróscopo permanece en una posición fija en su plano de rotación, independientemente del movimiento de los soportes o el marco, como podemos observar en la animación de la izquierda. Aquí, aunque las otras partes del giróscopo se estén moviendo, el disco o rotor permanece rígido en el espacio. Esto lo podemos observar más claramente con este ejemplo. Aquí tenemos nuevamente un giróscopo donde el rotor se encuentra girando. Como podemos observar, independientemente del movimiento del marco o de las otras partes del giróscopo, este rotor permanece en un mismo punto, es decir, permanece rígido en el espacio con su plano de rotación. Ahora, debemos decir que la cantidad de rigidez que presenta un giróscopo es directamente proporcional a su velocidad de rotación, es decir, las revoluciones por minuto del rotor, y su momento de inercia, que depende directamente de la masa y del radio efectivo. La parte de las revoluciones por minuto es fácil de comprender. Entre más rápido gire el rotor del giróscopo, mayor rigidez en el espacio tendrá y viceversa. Esto lo podemos experimentar incluso en la vida cotidiana con una bicicleta. Si manejamos una bicicleta a baja velocidad, las ruedas al moverse más lento tendrán menor rigidez en el espacio y por lo tanto la bicicleta será menos estable.
Mientras que si manejamos una bicicleta a alta velocidad, las ruedas van a moverse más rápido y por lo tanto tendrán mayor rigidez en el espacio, siendo así la bicicleta más estable. Ahora, el otro factor que afecta la rigidez en el espacio de un giróscopo es el momento de inercia, y este dice que entre mayor sea la masa y el radio efectivo del giróscopo, mayor rigidez en el espacio tendrá. Cuando hablamos de masa, como podemos observar, en el disco la masa se encuentra concentrada en la parte exterior, para así aumentar el momento de inercia. Entre mayor sea esa masa, más rígido en el espacio será el giróscopo. Y cuando hablamos de radio efectivo, nos referimos a la distancia entre el eje de rotación y esa masa. En otras palabras, entre más ancho y pesado sea el giróscopo, mayor rigidez en el espacio tendrá y viceversa. Esto incluso lo podemos experimentar también con una bicicleta. Si por ejemplo nos encontramos manejando una bicicleta con ruedas más pequeñas, tendrá esta menor rigidez en el espacio, mientras que si tienen ruedas grandes, tendrá una mayor rigidez y por lo tanto será más estable. Para tener una idea general, podemos decir que en la mayoría de instrumentos de las aeronaves, la velocidad de rotación del giróscopo es de aproximadamente de 18.000 revoluciones por minuto, la cual es relativamente alta. El radio efectivo del giróscopo es de aproximadamente 2 centímetros y normalmente tienen un gran peso relativo, con lo cual podemos esperar que este tipo de giróscopos tengan una alta rigidez en el espacio. Ya que vimos esto, veamos la siguiente propiedad giroscópica, la precesión. Esta dice que toda fuerza aplicada perpendicularmente sobre el plano de rotación de un giróscopo se verá reflejada a 90 grados en el sentido de la rotación. Esto puede sonar un poco complejo, pero veámoslo por medio de un ejemplo. Aquí en la parte de la derecha tenemos un disco que se encuentra rotando, con lo cual por definición podemos decir que es un giróscopo. Ahora, supongamos que le aplicamos una fuerza en este punto. Debido entonces al efecto de la precesión, esa fuerza no se verá aplicada allí, sino a 90 grados en el sentido de la rotación, es decir, en este punto. Con lo cual el resultado es que este disco se va a inclinar de esta manera. Veámoslo por medio de otro ejemplo. Aquí tenemos un giróscopo que tiene su eje de rotación de forma horizontal y se encuentra girando en este sentido. Supongamos ahora que aplicamos una fuerza en este punto. Debido entonces a la precesión, el efecto resultante de esa fuerza se va a ver aplicado en este otro punto, es decir, a 90 grados en el sentido de la rotación del giróscopo, con lo cual este se va a inclinar de esta manera. Ahora, debemos decir que la magnitud de la precesión que experimenta ese giróscopo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la velocidad de rotación. Es decir, en otras palabras, que entre más rápido gire el giróscopo, menor será la precesión que presente. Y por otro lado, que entre mayor sea la fuerza que se le aplica, ¿te has sentido solo y abandonado? mayor será la precesión. Hasta este punto entonces hemos explicado brevemente en qué consisten las dos propiedades giroscópicas principales. Pasemos ahora a ver los diferentes tipos de giróscopos que podemos encontrar. Y es que estos los podemos clasificar en dos grandes grupos: los giróscopos de desplazamiento y los giróscopos de variación. A su vez, dentro de los giróscopos de desplazamiento podemos encontrar dos tipos: los giróscopos libres, que son los que hemos visto anteriormente, y los giróscopos anclados, dentro de los cuales también podemos destacar los giróscopos terrestres. A continuación veremos una breve descripción de cada uno de estos y dónde se utilizan, iniciando por los giróscopos de desplazamiento. Iniciemos entonces con el giróscopo libre. Este es un giróscopo que cuenta con los 3 grados de libertad, es decir, que puede girar libremente en torno a sus 3 ejes. Este tipo de giróscopo es el que hemos utilizado en los ejemplos anteriores como referencia. Sin embargo, cuando hablamos de las aplicaciones prácticas en la aviación, estos son utilizados únicamente en los sistemas de referencia inerciales. Es decir, que este tipo de giróscopo no lo vamos a encontrar en los instrumentos básicos de una aeronave ligera. El que sí vamos a encontrar es el giróscopo anclado. Este tipo de giróscopo cuenta también con los 3 grados de libertad. Sin embargo, incorpora un sistema de control que se encarga de mantener el eje de rotación del giróscopo en una posición en particular.
Un ejemplo de este tipo de giróscopo es, por ejemplo, el que se encuentra dentro del indicador de rumbo, ya que este cuenta con un sistema de control que mantiene el eje de rotación de este giróscopo alineado con el plano de guiñada de la aeronave, para poder así dar una indicación de rumbo consistente. Ahora, una variación de este giróscopo anclado es el giróscopo terrestre, que también en esencia es un giróscopo anclado como tal. Sin embargo, el sistema de control que utiliza usa la gravedad terrestre para mantener el eje de rotación en una posición en particular. Este tipo de giróscopo lo podemos encontrar, por ejemplo, en el indicador de actitud, ya que este debe mantener el eje de rotación alineado perpendicularmente con el horizonte. Y esto se logra justamente con un sistema de control que utiliza la gravedad terrestre. Con esto entonces ya hemos visto los giróscopos de desplazamiento. Pasemos ahora a ver los giróscopos de variación. Un giróscopo de variación, también conocido como rate gyroscope, es un tipo de giróscopo que solo cuenta con 2 grados de libertad, es decir que se encuentra restringido. De tal forma que cuando el giróscopo intenta rotar en el plano que está restringido, el giróscopo experimentará precesión, la cual puede ser medida por un sistema de resortes, obteniendo así el régimen de variación angular. Por ejemplo, este tipo de giróscopos se encuentran en el coordinador de virajes, ya que al medir la cantidad de precesión de ese giróscopo se puede medir la tasa de viraje, es decir, qué tan rápido se está cambiando de rumbo, y dar la indicación en el instrumento. El principio de funcionamiento exacto de cada uno de los giróscopos que se encuentra dentro de los instrumentos se va a mostrar en detalle en los videos dedicados de cada instrumento. Así que, habiendo dicho esto, veamos ahora los sistemas de alimentación. Con esto nos referimos al mecanismo por medio del cual se hacen girar los giróscopos, y este puede variar dependiendo del diseño de la aeronave. Normalmente en aviación podemos encontrar un sistema de alimentación por electricidad o por aire. Cuando hablamos del sistema de electricidad, normalmente este es por medio de corriente directa. Y cuando hablamos de un sistema de alimentación por aire, este puede ser ya sea por succión, por medio de una bomba de vacío, o por presión de aire por medio de un compresor. Debemos decir que en la mayoría de aeronaves ligeras se tiene la siguiente configuración. El indicador de actitud y el indicador de rumbo están alimentados por medio de una bomba de vacío que proporciona succión, mientras que el coordinador de virajes está alimentado por corriente eléctrica del sistema eléctrico de la aeronave. De tal forma que si se sufre una falla en alguno de los dos sistemas, el otro va a quedar operativo, con lo cual dando así redundancia al sistema. Ahora, para finalizar, veamos las aplicaciones prácticas de los giróscopos. Hasta ahora ya hemos visto que en las aeronaves más ligeras y sencillas, estos giróscopos los encontramos en el indicador de actitud, el indicador de rumbo y el coordinador de virajes. Sin embargo, cuando hablamos de aeronaves más complejas y modernas, también encontramos giróscopos, por ejemplo, en el compás giromagnético, en los sistemas de referencia y navegación inerciales, en el amortiguador de guiñada o en el sistema de piloto automático. Es por esto que es de vital importancia comprender cómo funcionan los giróscopos y cómo se aplican las propiedades giroscópicas a los instrumentos de vuelo. Espero que este video les haya servido para comprender un poco mejor en qué consiste un giróscopo y sus propiedades. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisieran que tratara en los videos. ¿Listo? ¿Ya terminaron de verlo? Gracias, Adrián, por enviarlos. Ya nos mostró ahí toda una definición de lo que son estos instrumentos giroscópicos, las propiedades que tienen, cómo se hace girar y todo ese movimiento que tienen ahí, la velocidad angular que aparece y hasta aplicaciones, en este caso en las aeronaves, ¿no? Bien, entonces digo, ese es uno, hay más, hay otros más. Pero es interesante, ¿no? Que vamos descubriendo, que vamos encontrando sensores que me miden velocidad, pero que ya tienen un nombre en específico, que son giroscopios, y que además de alguna manera hasta lo vivimos día a día, ¿no? Me gustó ese del ejemplo de las bicicletas, por aquí no me dejará mentir su compañera Lisbeth, ella le gusta la bicicleta, entonces ella yo creo que entendió muy bien esa parte de lo que es tener una bicicleta con llantas pequeñas, llantas grandes, entonces este movimiento que tiene, ¿no? Que gira sobre su propio eje. Sí, Emily, no hay ningún problema, te pongo tu asistencia, Emily, no te preocupes. Bien, entonces vamos a continuar
Y dejamos un poquito los giroscopios. Ustedes pueden hacer giroscopios en su casa, sencillos. Pueden colocar un pequeño motorcito, le ponen un disco, le colocan ahí una pila, le ponen un eje para hacer como una balanza, un equilibrio, y entonces empieza a girar ese disco con el motor a la hora de conectarlo ahí con su pila, y pueden ustedes armar sus propios giroscopios en casa, ¿no? Que tienen este funcionamiento. Y algo interesante que mencionaba aquí es precisamente la fuerza aplicada. Yo les decía que si se acordaban esto de los vectores, porque es resultado de la aplicación de los vectores. Cuando tenemos una fuerza resultante, ¿no? Aplicamos una fuerza en un punto y cómo es que hace el ángulo de 90 y se mueve hacia otra dirección. Así es que esta característica lo tienen los giroscopios, y por eso pues tienen esta estabilidad a la hora de utilizarlos. Muy bien, entonces ahora sí nos seguimos con los anemómetros. Les decía que igual es un movimiento, gira, en este caso igual gira sobre un eje, pero esto ya va aplicado en cuanto a cuestiones ambientales, a esa velocidad del aire que podemos encontrar, sobre todo para identificar esta parte del clima. Quien se dedica a esa área los conoce perfectamente bien. Pero son igual dispositivos que están, en este caso estos dispositivos ya no están dentro de alguna cápsula, dentro de algún transporte, de los que acabamos de ver aquí, están colocados ahora al aire libre. ¿Por qué? Porque necesitamos medir esa velocidad del aire que lleva. ¿Qué utilidad tendría un anemómetro en una industria, en una planta industrial? Pues los anemómetros nos van a indicar en la dirección hacia dónde se mueve, en este caso, el aire. Y de acuerdo a eso, hay algunas empresas, no tal como anemómetros se utilizan, pero se utilizan como unas tipo bolsas, que dependiendo de la dirección del aire, esas bolsas como que se inflan y les indican la dirección hacia dónde se mueven. Pero sin embargo, bueno, estos también son utilizados. Voy a poner ahora sí el enlace. Vamos a ver, este es uno comercial, ¿no? A ver, vamos a verlo, para ver nada más las partes de este anemómetro. Por favor, abran. Lo primero que veremos en nuestro proyecto es nuestro anemómetro, el cual vino empacado de la siguiente manera. Aquí lo podemos observar. Sacamos nuestro anemómetro con el cable, y también viene con lo que son la parte de tornillos para el ajuste. Aquí podemos observar el anemómetro. Tiene lo que son las 3 ventosas. Tiene un cuerpo completamente metálico, recubierto con pintura que no permite la oxidación del producto, y tiene un sistema mecánico que le permite un movimiento bastante fluido para detectar con una excelente resolución y precisión lo que es el movimiento generado por el viento. Viene lo que es el conector, aquí lo podemos observar, y viene lo que es el cable como tal. Todo lo que necesitaremos en este momento para nuestra conexión es lo siguiente. Necesitamos el anemómetro, necesitamos un Arduino Mega. En este caso tengo este Bluno Mega, que simplemente es un Arduino Mega modificado con un Bluetooth 4.0 o Bluetooth Black. Tenemos una pantalla LCD, un potenciómetro o trimmer de 20K, unos cables jumper para la conexión. Lo primero que haremos es mirar lo que es el anemómetro que tenemos. Vamos a esta página que dice dfrrobot.com, que es la empresa que lo distribuye. Aquí dice anemómetro kit de 0 a 5 voltios. Vamos a mirar sus características. Bajamos. Aquí podemos observar que este modelo se llama JLFS2. Tiene un rango de salida de 0 a 5 voltios. Su voltaje de alimentación es entre 12 a 24 voltios, pero él funciona perfectamente desde los 9. Tiene una potencia máxima menor a 0.3 vatios.
La velocidad como tal va desde 0.4 a 0.8 metros por segundo, una resolución muy pequeña de 0.1 metros por segundo, una efectividad de 0 a 30 metros por segundo, por eso esa es la máxima tabla que él va a poder. Tiene una tolerancia o un error de más o menos el 3%, la distancia máxima de transmisión perfecta es de 1000 metros y la distancia se logra a través del cableado. Obviamente si colocamos algún sistema electrónico de repetición pues lo podremos alargar más. La conexión como tal es a través de cable, soporta temperaturas desde los menos 40 grados hasta los 80 grados aproximadamente. Tiene 4 cables, BCC que es el rojo, GND que es el negro, voltaje que es el amarillo y el de corriente que es el blue. Aquí podemos observar el wiki donde nos va a indicar a grosso modo lo que es la introducción o la explicación general de este sensor de voltaje. Es un kit súper resistente que viene con una carcasa completamente diseñada y metálica, anticorrosiva, permite que no se pegue, esté completamente a la intemperie y este no se dañe. Aquí vienen las mismas características, aquí nos dice que va desde 9 hasta 24 voltios, yo lo he ensayado desde 9 y funciona muy bien. Aquí observamos el hardware. Este es como un Arduino, recordemos que yo ya les publiqué un video del Arduino de FR Robot del 1 y del Mega. Entonces aquí tenemos la diferencia de este, es que tiene un Bluetooth 4.0 o BLE. Observamos la conexión, aquí es el cable, aquí dice que es el cable verde, pero es el cable amarillo el que vamos a colocar al analógico 0 como ejemplo, GND, y de 9 a 24 voltios. Para este caso yo lo conectaré al VIN y conectaré a la entrada un plug de 9 voltios y por VIN salen los 9 voltios que van a alimentar tanto a la tarjeta como a mi dispositivo. Aquí vemos un código, un ejemplo muy sencillo. Yo he modificado este pequeño código para colocarle una LCD, pero al principio, como es simplemente un conversor, lo que se hace es leer el valor analógico por el puerto A0. Esto se almacena en la variable sensor value. Luego hacemos una conversión a voltaje, como el voltaje máximo será 5 voltios y la resolución máxima es 1023, entonces se hace y se almacena en una variable tipo float. Luego a través del monitor serial se imprime el mensaje out voltaje igual y se imprime lo que hemos obtenido en voltaje, la conversión como tal, y al final una B. Luego hacemos la conversión a velocidad, donde dice que el nivel es igual a 6 multiplicado por la escala de voltaje que tenemos. Imprimimos que esta es la velocidad, imprimimos el nivel y hacemos un delay de 500 milisegundos. Aquí podemos observar lo que es la especificación técnica y tenemos la tabla de velocidad y voltaje. O sea, por ejemplo, si da 0.17 multiplicado por 6 aproximadamente nos da 1. Si es 0.33 multiplicado por 6 aproximadamente da 2, que es la escala. Y como nos dice que la máxima escala es 30 metros por segundo, aquí tenemos que cuando nos dé 30 el máximo voltaje o rango será 5 voltios. Aquí nos dice perfectamente la fórmula, que la velocidad es igual a 6 multiplicado por el voltaje obtenido. Estas son las características que podemos observar de este kit. Como se pueden dar cuenta, es un kit bastante sencillo, muy práctico y muy fácil de utilizar. Ahora sí miremos el código que diseñé para que ustedes puedan comprender mejor respecto a lo que vamos a mirar de forma práctica. Aquí podemos observar el código dispuesto, los pines. 22 es RS, 23 es Enable, 24 D4, 25 D5, 26 D6, 27 D7 y RW que va a Ground. Llamamos a la librería Liquid Crystal, luego declaramos los pines que ya acabo de mencionar. En este caso he colocado Serial Beijing, pero no es necesario, simplemente lo podemos comentar. Será para hacer una comunicación. Colocamos la LCD, entonces de 16x2, colocamos el mensaje anemómetro y aquí podemos dar un pequeño delay para que aparezca en la pantalla si queremos este mensaje. Por ejemplo, podemos colocar de 1000 y de esta manera podemos mirar con perfecta precisión nuestro mensaje de bienvenida. Luego hacemos lo que estaba en la descripción de la web, que es leer la conversión, guardamos en sensor, la convertimos a voltaje, en la posición 00 de la LCD imprimimos el mensaje voltaje e imprimimos la escala de voltaje y al final una B.
Luego imprimimos lo que es la velocidad o el nivel, que es 6 por el voltaje, y en la posición de la fila 2, columna 0, imprimimos la velocidad. Como se pueden dar cuenta, es un código muy básico y muy sencillo que nos va a permitir ensayar nuestro anemómetro. Esto lo cargamos, entonces lo compilamos, verificamos que todo esté funcionando perfectamente, lo vamos a compilar, lo subiremos a nuestro Arduino como tal, puede ser Arduino 1, Nano, Mega, el que usted tenga a disposición, y ensayaremos nuestro código. Ahora pasamos a la siguiente etapa, donde verificaremos la funcionalidad de este código. La conexión que he realizado del montaje es bastante sencillo, es una conexión típica de una LCD. El primer pin, que es BSS, va a tierra, el segundo pin va a positivo, el 3 va a la mitad del trimmer, que es el contraste. Uno de los pines del trimmer va a positivo, el otro pin va a negativo. El pin 4, que es el que observamos acá, va al pin 22. Luego el pin 5 RW va a tierra. El pin 6, que es Enable, va a lo que es el pin 21. Luego vamos al D4, que es este cable en naranja, va al pin 24. Luego le sigue el pin D5, que es el 23. Luego le sigue el pin 26, que es el D6. Y por último tenemos el pin 27, que es el D7. Al final tenemos una resistencia que es de 100 ohm, que va del pin de ánodo o 15 a positivo y el pin 16 a tierra. Esta resistencia es para proteger el LED o backlight de la LCD. Luego tenemos la conexión que vamos a realizar en este momento, que es un GND, que conectamos al GND positivo, que está conectado en la parte superior, a positivo de la protoboard, y el A0 que irá conectado a nuestro sensor. Lo que haremos ahora es la respectiva conexión. Para la conexión simplemente tomamos lo que es el cable, lo vamos a conectar, lo colocamos acá, enroscamos el cable, el conector, recordemos que esto se puede colocar a la intemperie sin ningún problema porque precisamente para eso ha sido diseñado, y vamos a conectar los tres cables principales. GND, que es el negro, el azul es un sensor de corriente, el amarillo es el sensor de voltaje o salida de voltaje y el rojo es el positivo. La alimentación de este sensor oscila entre los 9 a 24 voltios, por lo cual en este momento simplemente lo alimentaré a 9 voltios. Entonces conectamos. Este positivo que está acá lo voy a conectar al VIN. Recordemos que el VIN de todos los Arduinos Mega es el mismo voltaje de entrada. Por tanto, yo puedo ingresar voltaje a una tarjeta Arduino, ya sea por el conector o por el VIN. Recordemos que los Arduinos Mega son estos. La única diferencia con la tarjeta, como ya lo miramos en un video, es que este tiene el Bluetooth y el conector USB es un poco diferente. Esa es la única diferencia, de resto es una tarjeta convencional. Tenemos un cargador, en este caso tengo un cargador aproximadamente de 9 voltios. Lo vamos a conectar. Le damos voltaje de alimentación a nuestra tarjeta Bluetooth y aquí observamos el mensaje. Entonces recordemos que según la tabla de comparativa que tiene lo que es este anemómetro, él dice que aproximadamente el voltaje multiplicado por 6 nos va a dar la velocidad que tiene en este momento el viento, digámoslo de esa manera. Entonces aquí está funcionando, lo vamos a resetear para que lo puedan observar nuevamente. Perfectamente él arranca normal con nuestro mensaje. Ahora lo que haré es simplemente mover mi anemómetro. Entonces lo voy a colocar de esta manera para que lo puedan observar. Y ahí está dándonos el rango de voltaje. El rango de voltaje de salida del sensor está entre 0 y 5 voltios, con lo cual listo, nos puede llegar ya terminaron de verlo. a 30 si no, hasta metros donde se hayan quedado por segundo. En el video. Vamos a continuar. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí.
Porque perdí ahorita la conexión y no podía otra vez ingresar, pero qué bueno que ya lo pude hacer. Entonces ya vimos giroscopios, ya vimos la parte del anemómetro que se puede en este caso presentar. Siguen siendo variadores de velocidad, pero ahora todo esto aplicado para qué o por qué quiero variar la velocidad. Ya sabemos que son los motores. Tengo los motores, pero al final, ¿qué aplicación le voy a dar a todo esto? Entonces, voy a poner este enlace. Y por favor, es una empresa que inicia de cero, pero vamos a ver, ustedes identifiquen dónde podríamos variar la velocidad en todo esto. Ya está listo, véanlo por favor. Chile en verano del 2016. Una nave de producción en Concón, una ciudad costera cerca de Viña del Mar. En Coca-Cola en Bonor se está instalando una nueva línea de vidrio retornable. Todo el servicio coordinado por una mano, desde la fabricación, pasando por la logística, hasta la introducción de las máquinas y líneas en la nave. Un equipo humano internacional compuesto por más de 50 personas. Toneladas de acero inoxidable, alambres, tornillos, máquinas altas como una casa, y al final todo forma una unidad resplandeciente. ¡No griten! Al cabo de 2 meses, inicia la producción. La lavadora de botellas de entrada y salida separadas destaca en la nueva línea por sus impresionantes dimensiones. Separa físicamente los flujos de botellas sucias y limpias. La línea procesa hasta un máximo de 36.000 botellas por hora. Las botellas impecables y limpias se dirigen hacia la llenadora. Unas 100 válvulas de llenado realizan su labor. La taponadora procesa tanto tapones corona como tapones de rosca. Actualmente Coca-Cola en Bonor opera 4 plantas en Chile. En el 2016, la empresa inició el camino hacia la expansión. Por esta razón, la compañía otorgó por primera vez un pedido de gran volumen a Krones. 2 líneas de vidrio retornable que tienen la misma construcción, así como varias máquinas individuales. Condiciones perfectas para la producción en Coca-Cola en Bonor. También en el futuro, el abastecimiento con refrescos producidos en Chile para el mercado chileno se desarrollará volando. Arturo, ¿querías comentar algo? No, ya listo el video. Muy bien. Entonces, ¿todo esto para qué? Para verlo una aplicación, para darle una aplicación al movimiento de todo lo que tenemos en una industria, ¿no? Lo que se puede tener. Entonces, tanto tacómetros como motores, como giroscopios, todo lo que funciona para darle un movimiento, una velocidad
a algo, al final tiene este objetivo, el producir, el generar algo, el tener esos movimientos. Entonces, tomé este video, podemos buscar muchos más y podemos encontrarlos, pero sin embargo, esta empresa que es un monstruo y que nunca ha parado, ni creo que pare, su producción y sus ventas crecen demasiado. Mucha gente sigue consumiendo el producto, pero a pesar de que no es tan recomendable, pero pues lo sigue consumiendo. Entonces hay empresas, hay una zona que se llama industrial, una zona industrial en Tlaxcala, y ahí se encuentra parte de algunas compañías, pero cerca de ahí está una empresa, Coca-Cola, que prácticamente el 100% de su empresa ya está automatizada. Faltan algunas partes, por lo que yo tengo entendido, pero está totalmente automatizada. Han desarrollado o han utilizado bastantes hectáreas para crear estos tipos de industrias que son un monstruo, ¿no? Y que no paran. Entonces, estos variables de versiones las podemos encontrar en cualquier tipo de industrias, no solamente esta, en cualquiera. Si hablamos de la producción de pulpa y papel, donde necesitan esos secadores que se están moviendo, que están girando, pues ahí también tendremos estos variadores de velocidad. ¿Alguien quería hablar algo o comentar algo? La planta que usted comentó, profesora, de que está totalmente automatizada, incluso también ya preside de la mano del hombre, o aún hay personas ahí. No, aún están trabajando. O sea, todavía se necesitan, están trabajando. Hay varias áreas y de hecho no nada más se produce el refresco que conocemos de los envases de 3 litros, ¿no? Envase de vidrio ahí no se procesa en otra planta. A la mejor ubican ustedes la que se encuentra en Los Reyes, ahí se procesa nada más lo que es la Coca-Cola, pero en envase de vidrio, no automatizado como lo que acabamos de ver. La automatización de esa planta es muy básica, realmente creo que iba a entrar en remodelación, porque ya tiene muchísimos años, ¿no? O sea, ya está muy vieja esa planta, pero sigue produciendo, no está tan automatizada como la que acabamos ahorita de ver, pero la que yo les comento todavía hay personal, porque están produciendo, Coca-Cola ya sacó una marca hasta de agua, agua con saborizantes, no le pone marca Coca-Cola, obviamente aparece con otras marcas, pero están creando otras cosas más. Entonces son nuevos departamentos que se tienen, desplazan al personal a otras áreas, pero siguen trabajando. Todavía no está al 100% automatizada, hay otras áreas más por los productos nuevos que están sacando, pero es parte de lo que ellos manejan. Bien, vamos a continuar, ya se nos fue el tiempo. Entonces, estábamos en esta, voy a compartir nuevamente la pantalla y vamos a tener lo siguiente, ya para poder terminar esta parte. Estábamos aquí, estamos en esta parte, entonces nos vamos con el tacómetro. El tacómetro, esos similares para poder verificar esas velocidades por minuto. Ahí vamos a encontrar un Arduino, a veces quienes utilizan un protoboard también lo pueden hacer las conexiones para obtener un tacómetro, ahorita lo vemos. Y dentro de igual de las aplicaciones, bueno, los motores para las propelas en tanques de mezclado y bandas transportadoras que acabamos de revisar. Entonces ahorita le ponemos, voy a seguir a la siguiente, nuestra velocidad angular, que son esos grados o ese giro que tenemos ahí por segundo. Estas serían nuestras unidades representativas, los RPM, revoluciones por minutos, que se pueden presentar. Bien, entonces voy a quitar esta parte y me voy a ir a yo encontré este simulador. Si alguien tiene algún otro, no lo puede compartir, pero voy a poner este.
¿Está listo? A ver, vamos a verlo, por favor. Voy al baño, ¿eh? Listo, jóvenes, más que simulador, vimos cómo tenían en este caso, el ventilador, el motorcito, y cómo estaban detectando ese giro que tenía las aspas, el ventilador. Bien, hasta aquí no sé si alguien tenga un comentario. ¿Ya no te escuché? ¿Alguien me habló? Ya no escuché. No, creo que no. Bueno, yo solo le dije que ya había terminado el video. Ah, ok, sí, gracias. Es que se me cortó cuando me estabas hablando. Sí, sí te escucho ahorita. Te escucho. Bien, entonces, hay varios, bueno, vamos a encontrar varios, pero dentro de la parte de los simuladores, ustedes revisen, algunos ya no nos dio tiempo hoy, ya se nos fue el tiempo, además ya es la hora de comer, hay que irnos a comer. Entonces, revisen ustedes algunos, son los tacómetros nada más, esa velocidad que podemos estar midiendo, las revoluciones por minuto en diferentes motores. Les quería mostrar, a ver si nos da tiempo, un elevador, permítanme. Ay, no, Sonia, no. Nada. ¿Ya estás haciendo Márquez? ¿Pues cómo pierdes el tiempo? Por favor, vean este último, es un elevador de cajillones. Esos elevadores me sirven para mover sólidos a través, bueno, de forma vertical, donde también se utilizan estos variadores de velocidad. Véanlo, no está tan largo. Y con esto terminamos.
Bien, jóvenes, si ya terminaron de verlo, estos igual son ejemplos o son sistemas que se tienen para mover flujos, en este caso un flujo másico, pero a través de elevadores, donde también se necesitan estos variadores de velocidad. Muy bien. Voy a pasar lista y ya terminamos. Con esto terminamos. José Roberto. Presente. Salvador Charbel. Presente. Lisbeth. Presente, profesora. Paulina. Paulina. ¿Está? Kevin Bautista. Presente, maestra. Gracias. Itzel Bueno. Itzel. Ella me había comentado que no se podía conectar el día de hoy. Porque había... muy bien. Sí, gracias. Ricardo Alfonso. Presente, maestra. Hasta luego. Armando. Sí, Armando. Armando de la O. ¿Está Armando? Ariel. Presente, profesora. Sandra García. Presente, y mi compañero Armando creo que mandó mensaje en el chat. Ah, sí, ya lo vi, gracias. Gisela. Presente. Sí, gracias. Karen Fernanda. Presente. Sí, gracias. María Fernanda Gómez. González, presente. Perdón. Pero tengo otra Gómez. Ah, no, pero esa es Karen. Es Karen, sí, es cierto. Y esa soy yo. Sí, gracias. Gracias, yo me equivoqué. Evelyn. Presente. Gracias. Milton Daniel. Luis Ángel Hernández. Presente. Cristian Alberto. Almadelia. Presente. Gracias. Alexis Leiva. Presente. Y Arturo. Arturo. Presente. Emanuel. Presente, profesora. Gracias. Itzel Morelos. Presente. Gil Alexis Moreno. Presente. Adrián. Adrián. Aquí, maestra. Sí, gracias. Abdiel. Presente, maestra. Arturo Rosas. Presente. Arturo Toshiro. Presente, profesora. Gracias. Josué Emanuel. Presente, profesora. Nacia Velázquez. Presente, profesora. Max. Presente. Arlet. Presente. Bueno, jóvenes, terminamos el día de hoy. Pasen buena tarde. Mañana continuamos, por favor. Tengan buen día. Hasta mañana, profesora, igual. Tengan buena tarde. Gracias, igualmente, hasta luego.